Hola amigos, hola amigas, de nuevo en esta nueva edición del programa Conversaciones Americanas que hacemos también de conjunto con Nuestra América, otro programa en el cual yo soy uno de los participantes. Hoy es un programa especial, tenemos con nosotros a Saúl Berental. Saúl Berental, él se va a presentar, vamos a hablar, es un amigo judío cubano que ha estado envuelto en varios proyectos empresariales, ha vivido mucho tiempo también en los Estados Unidos, estudió en Cuba y después estudió en los Estados Unidos y en los últimos tiempos ha sonado por dos proyectos importantes. Uno, el proyecto del tractor Ogún, que lamentablemente no se logró concretar, pero vamos a hablar un poquitico de eso. Y también un proyecto que sí se logró concretar, quizás como símbolo de cómo los tiempos cambian y las cosas avanzan, que fue una entrega de un donativo importante de cubanos americanos y norteamericanos de medicinas, equipamiento médico a el Instituto Pedro Curí en Cuba para afrontar la epidemia del COVID-19. Esto acaba de ocurrir, ha sido objeto de debate, noticia en la comunidad cubanoamericana y es un gran placer que Saúl, a quien yo conocía de hace un tiempo atrás y que además tenemos la ventaja de que somos de dos mismos pueblos, del pueblo cubano y del pueblo judío, él ha accedido tan gentilmente a tener esta conversación con nosotros. Saúl, bienvenido. Es un gusto que estés con nosotros en el programa. Yo quisiera primero empezar por conocer quién es Saúl. Y cuando te veo aquí en la transmisión, veo una serie de fotos atrás. Ahí están las fotos de tu familia. Parece que son tus hijos, tus nietos. Y hay otras cosas que son importantes. Una caja de tabaco Cohiba, una botella de Habana Club y uno de esos carros artísticos que se hacen en Cuba y que son un arte muy bonito, callejero, que se hace en Cuba. ¿Quién es Saúl? Yo sé que eres judío. ¿Cómo llegó la familia Berental a Cuba? Bien, primero que nada, feliz año nuevo a todos. 2021 comienza y nosotros seguimos. Así mismo. Pero para hacerte el cuento, sin mucho detalle, nací en el 44 de hijo de dos judíos que vinieron de la guerra a protegerse, a venir a vivir a los Estados Unidos, pero después que llegaron a Cuba y vieron las bondades del país, decidieron quedarse, se casaron y de ahí nací yo. ¿Por qué me fui de Cuba? Pues naturalmente, como muchas de las Hablemos un cosas. poquitico de eso. Hablemos un poquitico de eso, porque yo creo que para entender el Saúl que hace, las actividades de ir a Cuba y crear un hostal kosher, para entender el Saúl que está haciendo las cosas estas, hay que entender ese Saúl que nació en Cuba y creció entre los años 1944 y creo que tú sales de Cuba en el En el 60. 60, en el 60, finales del 60, correcto. Empecemos por ahí. Tu familia es de las que llega a Cuba, hay incluso un documental que se llama Hotel Cuba, porque eran personas que no podían entrar a los Estados Unidos por el tema de la ley migratoria. Correcto, Y cuotas. entonces te empiezo a entender un poco que ellos tenían la idea de venir para acá, pero llegan a Cuba y Cuba es un país tan atractivo, tan receptivo al inmigrante en aquella época, que ellos optan por quedarse ahí, criar a sus hijos. Hay un episodio muy lamentable de Cuba en la Segunda Guerra Mundial, que es el episodio del barco San Luis. Correcto. Pero yo creo que yo he notado esto porque yo he estado en el Museo del Holocausto, que hay una parte de la exhibición que está dedicada a San Luis. Sin embargo, no se hace justicia si solo se ve lo del San Luis y no se ve las otras cosas que ocurrieron en el recibimiento a numerosos emigrantes judíos. Yo diría que Cuba está entre los países que más refugiados del Holocausto recibió en correspondencia con la población que tenía en aquel momento. Entonces quería preguntarte de aquello. ¿Cómo fue? Yo sé que tú quieres saltar al año 60
y eso, pero me gustaría hablar un poquitico de eso, porque Cuba es tu memoria, porque ese fue el momento que tú creciste allí. ¿Cómo fue tu crecimiento como judío cubano en Cuba? ¿Dónde vivía tu familia en aquel momento? Un par de cosas como antecedentes a lo que vamos a hablar ahora. Número uno, los judíos llegaron a Cuba con Colón. Sí. Fue durante la Inquisición que Colón hizo su viaje y la gente que vinieron, muchos de ellos vinieron porque en vez de estar metidos en las cárceles, prefirieron venir a la gran aventura a descubrir América. Así que nos remontamos con Cuba desde muchos tiempos atrás. En realidad no fue el comienzo de lo que es la colonia judía en Cuba. El comienzo de la colonia judía en Cuba se remonta a la guerra de independencia de Cuba con España, que se convirtió en lo que se le llama la guerra hispanoamericana, cuando los americanos intervinieron en la guerra y ganaron la guerra a España. En ese grupo de gente que vinieron a pelear de los Estados Unidos, habían judíos. Sí, claro. Y esos judíos volvieron a Cuba como carpetbaggers y se establecieron y fueron los que fundaron el cementerio judío de Guanabacoa, que todavía existe. Si ven el cementerio judío de Guanabacoa, las El de letras... adelante, es el de adelante. El cementerio Macabeo, que es el de adelante. Atrás está Correcto, correcto. Ese fue el que hicieron los soldados americanos y está escrito en inglés, así que se puede ver que es un cementerio fundado por ellos. Después, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, vinieron dos olas de judíos a Cuba que fueron los que permanentemente fundaron la colonia judía en Cuba. Primero los sefaraditas, que vinieron huyendo de Turquía, de la parte del Mediterráneo. Y después de la Segunda Guerra Mundial vinieron los ashkenazitas, que son los que vinieron ya huyendo de la Segunda Guerra Mundial en Europa. De ahí vinieron mis padres. Mi madre vino de Polonia, mi padre vino de Rumanía, se encontraron en Cuba, decidieron quedarse por las bondades del país y ahí fueron donde se establecieron. La mayoría de los judíos establecidos en Cuba se hicieron una vida basada en ser mercaderes, es decir, no tenían educación, no eran doctores, no eran médicos, no eran ingenieros, porque en aquellos tiempos a los judíos no se les permitía ir a la universidad. Y por lo tanto se convirtieron en mercaderes. Una colonia, yo diría que de alrededor de entre 15 y 18 mil judíos que vivían en Cuba, la mayoría de ellos en La Habana. Entre ellos me crié yo y mi señora Cecilia, que también es descendiente de judíos que vinieron a Cuba, y nos criamos, como quien dice, juntos dentro de la colonia, dentro de la sociedad de judías, celebrábamos las fiestas, celebrábamos los cumpleaños, todo eso. Y la revolución llega en el 59. A partir de ello se empieza a ver que la manera de poder sobrevivir en Cuba como mercader, como comerciante, iba desapareciendo. Mis padres deciden que yo vaya a terminar mis estudios en Estados Unidos. Yo había estudiado primero que nada en un colegio judío que existía en Cuba y después, cuando me gradué, empecé el bachillerato en Havana Military School, en la Academia Militar de La Habana. Ahí es de ahí tengo un poco de digamos... disciplina militar. Un poco de mejor, digamos, manera de comportarme. Ahí es cuando uno aprende la disciplina, digamos. Viniendo a los Estados Unidos, vine yo solo primero, como muchos, con 20 cajas de tabaco para poder empezar y arrancar en los Estados Unidos. Vine a Miami. Al poco tiempo me di cuenta de que vivir en Miami era seguir siendo cubano y que en realidad lo que yo quería hacer es hacerme americano, porque iba a vivir en este país. Después del segundo año de universidad de Miami me fui para Nueva York y ahí terminé mis estudios en la Universidad Long Island University.
y al graduarme, pues enseguida empecé a trabajar con la IBM. Esto te da un poco de idea de que yo salí de Cuba más o menos ya preparado, estudio de bachillerato, llegué a los Estados Unidos, me gradué de una escuela, de una universidad americana, y tengo la habilidad de haber aprendido las dos culturas. Trabajando con la IBM por 18 años, pues también aprendí lo que es la cultura de empresario. Pero toda mi vida fui un emprendedor. Ser empresario es una cosa que se aprende. Ser emprendedor es una cosa que se nace. Y al cabo de los 18 años, pues decidí con el que fue mi socio comercial por muchos años, que nos conocimos en la IBM, a salir de la IBM y poner nuestro propio negocio, un negocio de desarrollo de software. En los años siguientes fundamos y vendimos 3 empresas de desarrollo de software. Fue prácticamente lo que se le llama the American Dream. Venir, encontrar una economía de mercado, la habilidad de poder desarrollar ideas, la libertad de poder ser empresario, ser emprendedor. Y de esa manera pues nos educamos, Horace, mi socio, y yo, en lo que es la vida de los Estados Unidos, el sistema económico de aquí, y después de haber vendido ya a la tercera empresa, estábamos semi jubilados, 2008, estamos hablando ahora del 2008, y decidí por primera vez ir a Cuba a ver qué había pasado, porque desde que me fui nunca pensé en Cuba. Me dediqué más que nada a mi familia, a mi negocio y a hacer the American Dream. Pues en el 2008 volví con mis hijos para enseñarles un poco de las raíces. Y ahí fue como muchos de nosotros que se me pegó el virus, digamos, el virus cubano, porque volví a conocer lo que ya había conocido. En ese viaje mis hijos se dieron cuenta de dónde venían las idiosincrasias tanto de mi señora como la mía, porque ellos pues veían la cultura, entendían, hablaban español, pero no se explicaba por qué éramos como éramos. Pero ya después de haber ido a los padres, déjeme hacerle, en cuenta. Si me permite, y sus padres, que usted dice que usted vino primero a estudiar, sus padres después se sumaron en los Estados Unidos. Correcto, tanto mis padres como los padres de mi señora vinieron a los Estados Unidos, ya murieron, ya pasaron, pero también se establecieron, pusieron sus negocios y superaron el haberse tenido que ir de Cuba. Una de las cosas que siempre me dio un sentimiento muy grande fue el hecho de que a ellos les tocó 2 veces el tener que emigrar. Y es una cosa que, como todos nosotros que vivimos fuera de Cuba, conocemos lo que es. Pero como judíos al fin, acostumbrados a tener que adaptarse, lo hicieron. Bueno, en lo que usted decía de la comunidad judía de Cuba, yo incluso he estudiado que esos judíos norteamericanos que se establecieron con la United Hebrew Congregation en 1906, que es cuando se crea la primera comunidad, aunque como usted dice, lo primero que ellos hicieron es comprar el terreno para el cementerio Macabeo allá en Guanabacoa. Una cosa interesante es que varios de ellos, me resulta ahora cuando usted me lo dice, varios de ellos eran originalmente rumanos, eran del área de Rumanía que habían venido a los Estados Unidos y después aquí. Ahora me sorprende cuando usted dice que su padre viene de Rumanía. Muy interesante, muy interesante las cosas que usted cuenta. Y ellos su padre era mercader, donde en La Habana, en la calle Muralla, en alguna de esas zonas de ahí. Él estaba en la calle Zanja. En la calle Zanja. Mi padre se dedicó, entre otras cosas, ya cuando empezó a ser mercader, a importador de piezas de automóviles norteamericanas.
Había Y mucho ese fue negocio de importación y exportación con Estados Unidos. correcto. Y déjeme decirle otra cosa que yo también he encontrado. En Cárdenas hubo como usted dice, bueno, un problema que había era que en Cuba, durante la colonia española, había un monopolio real un patronato regio que impedía a otras religiones establecerse en Cuba. Pero yo he encontrado en el libro de Roland Ellis, que se llama, creo que es Su Majestad el Azúcar, he encontrado que habían una firma, para que usted vea lo de la importancia del negocio en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, desde los años 1850 y tanto, en Cárdenas, que se cuenta que en Cárdenas había áreas de Cárdenas que se podía comunicar uno en inglés porque había personas que vivían en el pueblo de Cárdenas que hablaban inglés. Había una compañía que exportaba azúcar de Cuba a los Estados Unidos, que uno de los socios era Cohen, que es un apellido, como usted sabe, muy, muy, muy judío. Ese es el apellido de los sacerdotes del templo. Le iba a decir en esto, porque a mí me parece que es importante educar a la audiencia con las dificultades que implica esto de la migración. Usted llega, se establece en Long Island, va a la escuela allí, después se queda en Nueva York o se va a algún otro lugar. No, empecé a trabajar enseguida después que, bueno, dos cosas. Cuando me gradúo, inmediatamente me caso, porque ya Ceci, mi señora, estaba esperando a que terminara la carrera. ¿Usted la Y a la conocía desde vuelta, Cuba o la conoció aquí? vivíamos a una cuadra uno de otro. Wow, qué bien. Entonces es su sweetheart desde temprano. Desde pequeñitos, desde Qué pequeñitos. bien. Y entonces, pues, me casé y empecé a trabajar después de la luna de miel. Inmediatamente de que llegamos de la luna de miel, yo me tuve que ir por 6 semanas a una escuela de IBM a entrenarme en los temas de IBM. No fue fácil pasar 6 semanas sin estar recién casado, pero lo hicimos. Yo me escapaba los fines de semana y tal. Pero sí, después de eso empecé a trabajar con la IBM por 18 años. Una cosa curiosa que ocurrió, yo me dediqué a la parte de la industria del retail dentro de la IBM. Y dentro de la industria del retail se desarrolló en los años 70 y tantos, 72, 73, lo que fue en aquel momento la terminal punto de venta, point of sale terminal, dentro de IBM. Y como yo estaba involucrado con el tema de retail, me llamaron a Raleigh, North Carolina, donde yo resido ahora, para hacerme parte de lo que era el desarrollo de lo que se estaba haciendo en aquellos momentos. Para darte idea, en aquellos momentos estábamos desarrollando los principios de lo que es hoy en día de UPC, el símbolo de barras que controla todo lo que es mercancías y movimientos en este país. Así que en esos años 70 estamos desarrollando todo el equipo y todo el software que corrían esos dispositivos, esas terminales. Y dio la casualidad que después que terminamos con el proyecto y el cliente mío que yo llevaba en Nueva York era JCPenney, que en su momento era una de las grandes empresas. Es Es más, todavía, ¿no? Es JCPenney todavía. es más grande que la IBM. Wow. Entonces yo era el que llevaba un cliente grueso, digamos, de la IBM. Pero que el desarrollo y todo terminó muy bien y la IBM quería expandir el proyecto y llevarlo a Europa. ¿Qué hacen? Empiezan a traer clientes europeos para que vean el producto y lo evalúen y tal. ¿Y quién viene a ver el proyecto? El Corte Inglés. No sé si lo conoces. Claro, claro. Es El una de Corte las Inglés. tiendas más grandes de España y creo que en otros países también Y de no manera solamente eso, fundada por un cubano cubano, sí, que era el dueño del Encanto y que regresó a y que regresó a España. Pues después que vinieron y nos reunimos, estuvieron aquí 2 semanas, presentaciones, etcétera. El señor dice que sí, que estaba dispuesto a ser un piloto para ver cómo funcionaba el producto,
pero que solamente lo haría si el cubanito con que él habló cuando estuvo en los Estados Unidos se fuera para Madrid. Para Madrid. Y así fue que yo y la familia nos mudamos para Madrid por 2 años para desarrollar ese proyecto. ¿En qué año es esto, Saúl? Estamos hablando en el 74, 75. Justo después de la muerte de Franco. Nosotros llegamos a Madrid para establecernos. Estuvimos un par de veces, meses anteriores mirando y tal, pero llegamos a Madrid justo casi 2 semanas al morir Franco. Así que fue un momento interesante en llegar a España. Pero lo bonito fue que pudimos hacer un buen proyecto. Pudimos hacer un proyecto que tuvo grandes repercusiones, no solamente en el cliente, el Corte Inglés y la IBM, pero en Europa y en lo que es retail hoy en día, en la industria de retail. Inclusive se escribió un libro sobre ese proyecto en España, mencionando toda la historia de cómo se llevó a cabo y las funciones que traía y lo bueno que había hecho para el cliente, el Corte Inglés, haberlo implementado. Así que fue una experiencia muy interesante, pero que también me dio una visión de lo que es el mundo de retail fuera de los Estados Unidos. Y eso fue lo que nos inspiró a mí, a mi socio Horace, en irnos de la IBM y hacer nuestro propio negocio en competencia con la IBM. Pero una competencia friendly. Éramos frenemies, como se llaman. Éramos enemigos porque competíamos, pero a la misma nos complementábamos. De ahí sale una de las ideas. Es bonito poder pensar en lo que pasó y qué resultado tiene hoy en día de la manera que uno piensa. En esos momentos, cuando nosotros estábamos trabajando con la IBM, competíamos, pero trabajábamos porque nos complementábamos. Siempre que un cliente de nosotros instalara software de nosotros, pero lo instalara en el equipo de IBM, los dos ganábamos. Y más que nada, el cliente ganaba. Llegó el momento que nosotros vendimos más terminales, punto de venta, que el mismo IBM. No que la vendíamos nosotros, sino que estaban instaladas con nuestros software. Una de las, si me permite interrumpirlo ahí, una de las cosas que a mí me gusta de ese pensamiento y que lo he tenido con la oportunidad de conversar con amigos empresarios y emprendedores, por decirlo los dos términos que usted usa, en los diferentes lugares que yo he vivido en los Estados Unidos, es esa idea que usted acaba de mencionar de competencia y complementariedad. La idea de buscar soluciones, lo que se llama soluciones no cero, donde la suma nunca es que yo gano y tú pierdes, sino ese olfato que yo creo que solo viene como resultado de oportunidades de mercado. Yo tengo que ser en eso lo suficientemente claro en ese sentido, porque eso hasta a veces se traduce en la política, donde es más difícil. Es el área donde yo más estudio, pero le digo que trae hay una persona, creo que se llama Martin Wright, pero no recuerdo, sé que el apellido es Wright, y él se llama el libro se llama The Non-Zero Solution. Y es exactamente sobre eso, la búsqueda de utilizar el conocimiento que se tiene, los contactos, para rebasar las dinámicas de ganar y perder, para crear esas lógicas de complementariedades. Y por eso me parece también, cuando he visto algunas de las dinámicas que usted ha estado impulsando, yo creo que no se puede entender sin ese Saúl emprendedor que usted ha descrito, porque usted pudo haber tenido una relación conflictiva con la IBM, pero optó por buscar una relación de complementariedad en la cual obviamente avanzó sus intereses, pero también los de IBM, tanto en el proyecto ese que hizo en España, que me he enterado ahora. Yo hice mi tarea y traté de estudiar su background, pero esa no la sabía. Le quiero hacer otra preguntita
sobre eso, pero esto me gusta que por dónde está yendo la conversación, de que usted hable de estas complementariedades que hay entre lo que hacía y lo que intentó hacer o hizo desarrollando su carrera con sus socios, con estas empresas. Bueno, la razón por la cual traje esto a la conversación es la siguiente. Esa manera de pensar fue lo que me inspiró a mí cuando fui a Cuba a aprender el entorno económico de Cuba, cómo funcionaban las cosas. Decidí hacerme cuentapropista. Yo soy cuentapropista en Cuba. Yo tengo un hostal en Cuba. Sí. Entonces, cuando yo pienso, bueno, ¿por qué yo voy a poner un hostal y cómo yo voy a poner un hostal? Lo primero que pienso es, ¿y yo por qué voy a competir con los hoteles del gobierno? ¿Por qué voy a ponerme en una situación en la que le voy a hacer competencia, a lo mejor a un nivel más alto, a lo mejor en un nivel más bajo? Pero se me ocurre lo siguiente, ¿por qué no complementar el negocio de hotel en Cuba? Y se me ocurre poner un hostal kosher. Sí. Un hostal kosher abre un mercado nuevo en Cuba. No compite con el mercado que ya está abierto, porque para que un hostal sea kosher, tiene que ser un judío el que lo lleve, tiene que ser un judío el que lo prepare, tiene que ser un judío el que haga la comida, etc. No, Entonces, pensé que traía a Cuba una complementación a lo que es la hotelería en Cuba, que de ninguna otra manera, a menos que fuese un judío como yo, podría haberse desarrollado en Cuba. Y ha tenido un buen éxito hasta que vino el virus y tal. El hostal funcionando muy bien, sin competir, complementando una cosa que en Cuba nunca existía y trayendo un turismo que en Cuba no podría existir de ninguna otra manera. Esa es la manera de pensar cuando uno está buscando cómo introducir sin alterar y crear problemas. Y es la manera que nosotros pensamos en términos de todos los tipos de negocios que tenemos en mente de desarrollar en Cuba. Complementar y encadenar y poder producir para exportación. Ese es el eje hacia donde vamos con lo que tenemos en mente. Le iba a preguntar esto, porque obviamente tener un hostal kosher en Cuba requiere contacto con la comunidad. Me imagino que el chohet tiene que es la persona que, por ejemplo, sacrifica a los animales, tiene que intervenir un chohet en lo de la carne, observarla. Esas cosas también me imagino, porque en Cuba uno no puede llegar y cómo es ir a un campo y que le maten una vaca, y eso sería hasta un delito, ¿no? Obviamente, incluso para hacer el proyecto este del hostal kosher, usted ha tenido algunos contactos con las autoridades o con la comunidad, ¿no? Con la comunidad he tenido contacto constante. Conoce las 3 sinagogas de La Habana, nosotros traemos grupos turísticos, los llevamos, los presentamos, les hacen presentaciones, etc. Existe solamente un shohet, sí, reconocido en Cuba como shohet, pero no necesariamente mundialmente como shohet. Entonces la opción nuestra era traer un shohet de afuera, que no es permitido por las leyes laborales en Cuba, o operar un hostal kosher parve. Okay. Un hostal kosher parve no necesita carne. Lo único que necesita es todo lo demás. Sí. Pescado, viandas, vegetales, cosas que traemos de afuera, normalmente, no de contrabando, sino comida que se puede entrar desde afuera, y operamos a términos de kosher parve. Más adelante, y con las nuevas oportunidades que se nos están brindando,
sí tenemos la idea de poner una finca que críe pollos, para empezar, carneros y más adelante ganado, a medida que se vayan a abrir oportunidades. Y en esos momentos, entonces, cuando vamos a abrir ya la parte kosher completa, que sería carne también. El hostal está equipado con 2 cocinas. Sabe que tiene que tener una cocina para dairy y una cocina para carnes. Y estamos operando solamente en la cocina de dairy. Pero todo está preparado, todo está listo para que cuando tengamos la oportunidad poder hacer nuestros propios sacrificios de animales y poderlos consumir. Le iba a preguntar, ese tiempo que usted está en España trabajando con el Corte Inglés, ¿cómo lo marcó? Oh. Porque a mí por lo menos España, yo soy de origen, tengo origen ashkenazí por una parte de mi familia paterna, pero mi familia materna es la que es sefardí. Yo digo que hay 2 países donde yo me siento muy bien como cubano. Uno es España y el otro es México. Cuando he estado en cualquiera de esos 2 países, nunca he ido a Islas Canarias, pero me dicen las personas que Islas Canarias es un lugar donde los cubanos también pegan mucho. Pero usted estuvo en una época, un cubano en España que ha vivido en los Estados Unidos. Estados Unidos ha acompañado los procesos de preparación de las aperturas que están pasando en España en ese momento, porque desde el año 60 hay un giro importante de la política norteamericana hacia España. Se promueve el empresariado español, se promueven programas de educación, se promueve, por ejemplo, la adopción de métodos de contabilidad que hacen que España pueda conectarse mucho más rápido con Europa, con la economía mundial. Está la famosa frase del general de Gaulle, cuando unos exiliados en aquel momento, comunistas, los que le hacen la interpelación al general de Gaulle, como él, siendo un luchador antifascista tan fuerte, tiene relaciones comerciales con el general Franco. La respuesta del general de Gaulle a mí me parece fantástica, porque él contesta: las naranjas españolas no son fascistas. El comercio. ¿Qué dice usted que no lo escuché bien? El comercio es lo que trae a los pueblos. Sí, entonces él dice: las naranjas españolas no son fascistas, y aunque España no entra a la Unión Europea, a la Comunidad Europea en aquel momento, hasta después, lo hace como en el año 82, ya bajo el presidente Felipe González, pero la posición no era aislar a España. Y veo una dinámica interesante en esos años que usted está allí. No le digo que usted fuera parte de ese proyecto ni nada de eso, porque no. Pero el momento, usted está en un momento donde se puede aprender mucho. ¿Cómo España marca a usted, a su familia, su experiencia, su visión del mundo, estar en España en ese momento, en esa hora crítica? Bueno, muy interesante que hagas esa pregunta, porque fue una de las cosas que sí que forjaron mi carácter y mi entendimiento, mi educación y tal. Al llegar allá, Franco acabado de pasar, lo más revolucionario que uno nota en España es lo que se le llamaba el destape. El destape. El destape. De buenas a primeras, España, que era una nación católica, una nación muy bien ordenadita, con todo el mundo sabiendo lo que tiene que hacer, muy tranquila, uno podía salir por las noches, no había problemas, todo estaba bien controlado. Digamos. Atado y bien atado, dijo el caudillo. Atado y bien atado. Y de buenas a primeras, pues se abre aquel concepto no nuevo, pero un concepto que, aunque existía, estaba completamente tapado. El destape fue una de las cosas que más me extrañó cuando llegué allá. De la misma manera que una de las cosas que más me extrañó cuando yo me mudé para los Estados Unidos era que aquí había estados en donde no se podía beber. Tú no podías
ir a un lugar y pedir una bebida, estaba prohibido. Son cosas que uno aprende porque son shocks que le dan a uno en la vida cuando ve cosas distintas. Pero España tenía un tema muy importante y muy interesante en esos momentos. Y era que la monarquía fue la que tuvo que venir a lo que se estaba cayendo después que desapareció Franco. Y fue el rey que en aquellos momentos tomó las riendas y empezó a, digamos, a reconciliar las fuerzas que se estaban desatando. Muy interesante cómo él se comportó en aquellos tiempos y también muy interesante el nuevo gobierno que se instituyó bajo la monarquía. Y acuérdate que yo trabajaba con la IBM en esos momentos, así que la habilidad de comunicarme con la IBM de Francia, la IBM de Alemania, la IBM de Italia, por todos esos lugares, pues era una cosa que era normal, común y corriente, y manteníamos una serie de comunicaciones y entendíamos lo que estaba pasando, porque veíamos los puntos de vista de afuera y los puntos de vista de adentro también. Es lo que dice, fue un tiempo muy interesante de vivirlo. Además que la comida española es muy buena. Es fantástica, fantástica. ¿Dónde Y vivió los usted? amigos también, todavía tengo grandes y buenos amigos en España y de vez en cuando nos vemos en La Habana. Sí, qué bien. ¿Y dónde vivía? ¿En Madrid? En Madrid. Madrid, qué bien. Bueno, pasemos un poco. Regresa usted a Cuba en el año 2008. Correcto. ¿Cómo fue que regresó? ¿Fue un viaje familiar? Un viaje familiar a conocer, a reconocer a Cuba otra vez y para que los hijos pudieran venir a ver de dónde salimos, cuáles son nuestras raíces. ¿Y fue usted el que los motivó a ellos o ellos le dijeron, papá, ¿por qué no vamos a ver de no, dónde viene? yo fui el que los trajo. Ah, Recuerdo una cosa, ellos hablaban castellano, mm, porque estuvieron 2 años en en España. Madrid. Hablaban español, por eso digo castellano, hablaban español mejor que yo y mi señora, con Z y todo. Wow. Así que entendían, no había que explicarle las cosas, ni traducírselas, ni nada de eso. Ellos lo que vieron fue el ambiente, la cultura, los lugares donde nosotros vivíamos, la manera con la que como nos comportábamos y la recepción que nos dieron los cubanos mismos cuando nosotros llegamos. Tanto yo como mi señora nos sentíamos en casa, como si esa fuera parte de nuestra vida normal y corriente. Y eso fue una de las cosas que me llamó la atención. ¿En qué parte de La Habana vivían ustedes cuando vivían una cuadra uno del otro? Miramar. En Miramar. Miramar. Mire, cuando yo regresé, yo vine a los Estados Unidos bueno, fui a Israel y de Israel vine aquí en el 2001. Uh-huh. Y antes de eso ya habían empezado personas que yo las conocía a través de la comunidad, en el patronato, y que venían y querían ir a ver a su familia, sobre todo a ver a las casas donde ellos habían crecido. Y a mí he oído historias de gente que le reaccionaron mal y todo eso, pero en las que yo vi, en la mayoría de los casos, la gente, yo llegaba y les tocaba la puerta a las personas y decía, mire, yo vivo aquí, pero estos amigos son judíos que vienen a ver la casa donde ellos vivían y no sé qué. Ellos vivieron aquí, esta persona creció en este lugar. Hubo particularmente me pasó con 2 hermanas con las cuales sigo manteniendo muy buenas relaciones. Esto que se habían ido a Venezuela y después han venido a vivir a los Estados Unidos, a Miami, y en San Diego vive la otra. Son personas, no voy a mencionar el nombre porque por un problema de privacidad, pero que son, yo fui a ver lo de las casas y les tocamos a la puerta y las personas fueron sumamente corteses y dijeron, mire, entre, y entonces ellas hablaban ahí, decía, aquí vivía fulano, entonces la persona que vive ahora decía, ahí dormía su hermana, ahí es donde duerme ahora mis 2 hijos, duermen en ese lugar. Fue sumamente cortés. No sé, porque algunas casas de Miramar se convirtieron después en centros de trabajo, no sé si era el caso de la suya, pero fue una cosa
sumamente interesante. El único momento que recuerdo tratamos de ir al colegio, donde era el colegio Albert Einstein, y ahí sí las personas dijeron no se tiren fotos aquí porque hay problemas para tirarse fotos, que a mí me parecía una cuestión, como es una regulación incorrecta o excesiva y todo eso, pero era la regla que ellos tenían ahí, y déjenme decirles, en la mayoría de los casos yo fui el que salí más molesto en mi interés de ser cortés con esas personas, porque yo decía, ustedes están en casa, ustedes son cubanos como yo, son judíos como yo. Yo fui el que me quedaba más molesto de que no les permitieran tirarse la foto ahí que las mismas personas. Yo lo debo decir que cuando se habla de este tema de reconciliación y todo eso, la actitud es muy importante. Y el que sabe que va a caminar un camino que puede tener dificultades, pero que uno no puede esperar que del otro lado todo va a salir bien, y si todo no sale bien, uno no puede decir, ah, mira, yo sabía que iba a salir mal. Vi esa actitud de las personas que fueron. Una cosa que me pasó con algunas personas era que los hijos mismos le decían a los padres, yo quiero ir, y los padres muchas veces se motivaban en esa idea. He notado que por lo que leí en la entrevista que usted y su hija dieron para el semanario, creo que es semanario o mensuario, AMI, que ustedes están, usted y su hija están juntos en el negocio del hostal. ¿Cómo ha sido eso de usted, esa disposición de usted y su hija? Porque su hija, en este caso sería, no sé si ella también se repatrió, porque sería una cubana por descendencia, por lo que usted me dice, que ella nació aquí. Bueno, es lo que infiero de la conversación. ¿Cómo es que fue su hija también se motivó en este tema de lo del hostal, de la idea de vivir en Cuba? Esto es el último año de la presidencia de George W. Bush. Correcto, correcto. Mi señora Ceci y yo nos repatriamos, pero ya después de repatriar, siendo cubanos, hijos de cubanos, también pueden hacerse ciudadanos residentes cubanos. Tanto mi hija como mi hijo se repatriaron. No solamente por razones sentimentales, sino por razones prácticas. Las razones prácticas son evidentes. Siendo residente cubano, puedes comprar propiedad. Cada persona puede comprar hasta 2 propiedades. Sí. Entonces, siendo 4 residentes cubanos, podemos tener hasta 8 propiedades. Sí, está claro. Estábamos viendo el negocio a medida que podría ir creciendo y tener propiedades en diferentes lugares. Porque si vas a llevar judíos y solamente los vas a tener en La Habana, no tiene gracia. Tiene que poder ir a Viñales, tiene que poder ir a Madero, poder ir a otros lugares también, siempre y cuando tenga las facilidades kosher para que puedan estar en esos lugares. Entonces, todo esto tiene sus razones, ¿no? Pero Cindy, mi hija... A propósito, yo creo que una cosa interesante, Saúl, es que hay veces que la gente te pregunta, ¿y qué es esto de que te has repatriado? Usted lo que está haciendo es normalizando una situación, porque lo normal es que usted pueda vivir, residir, comprar propiedades, hacer las cosas en el lugar donde usted nació, en tanto usted no abandone esa ciudadanía o haga algo que motive que usted no pueda ser considerado ciudadano de ahí, algo que en algunos países se diría terrible. Por ejemplo, en Israel hay muy poca gente, que en el caso, creo que fue el caso de Meyer Lansky, una de las pocas personas que se le dijo, no, mira, tú no te puedes acoger a la ley de retorno porque esto sería un conflicto internacional con relación a que él estaba demandado y esas cosas. Pero lo normal es que usted pueda hacer eso que hizo. Y no debería, a mí me parece, cuando alguien critica a la persona que se ha repatriado, sobre todo desde el ala derecha, en la comunidad cubanoamericana, a mí me parece que eso es un sinsentido.
Bueno, pero es como todas las cosas, cada país tiene sus leyes. Las leyes de Cuba en esta área son bastante abiertas, es decir, naciste en Cuba, eres cubano. Puede ser que residas fuera de Cuba y no seas residente, pero ciudadano vas a ser, siempre y cuando tú digas quieres serlo. Residencia, después de repatriado, la otra parte era hacerme residente. Residencia ya implica ciertas otras cosas que son más favorables, además de ser ciudadano. Y siempre y cuando vaya a Cuba cada 2 años, yo voy casi todos los meses, no pierdes ni la ciudadanía ni la residencia. Así que por eso es cómodo, es fácil, y nosotros pretendemos seguirlo haciendo de esa manera continuamente, porque somos tanto, bueno, Cecilia y yo que somos los cubanos nacidos allá, pero mis hijos se consideran cubanos. Cindy, mi hija, que está involucrada en el asunto, pues tiene una gran satisfacción en poder llevar a cabo eso que estamos haciendo. Viaja mucho, viene algunas veces con nosotros, a veces por sí sola, pero es la que organiza grupos aquí y tiene toda los contactos para todas esas cosas. Ahora, como no podemos viajar con grupos, lo que estamos haciendo ahora son Zoom, presentaciones Zoom a las sinagogas que están interesadas más adelante organizar grupos para hacerlo. Entonces tenemos preparado una serie de presentaciones para cada una de dichas sinagogas para que más o menos vayan teniendo idea qué es lo que vamos a ver, cuáles serían los itinerarios, etcétera. Y eso es parte de lo que es el marketing del negocio. Pero ella está muy entusiasmada, le agrada y se divierte muchísimo con eso. También trabajamos y ella tiene una relación muy interesante con un artista cubano yo no diría que muy bien reconocido, pero muy famoso, que es Enrique Ávila. ¿Sabes quién es Enrique Ávila? Enrique Ávila fue el que hizo las estatuas del Che y de Camilo que están en la plaza. En la plaza. Además de eso es pintor. Y entonces pues Cindy representa a Enrique Ávila fuera de Cuba en términos de sus pinturas y todas esas cosas. Le gusta la pintura, le gusta el arte y tal. Y somos muy buenos amigos. Yo ahora cuando estuve hace un par de semanas estuvimos con ellos, los visitamos, tomamos una cerveza juntos, etc. Y es una cosa que la cultura cubana, que la gente, que los norteamericanos no conocen tan bien, es una cultura que es muy encantadora, muy abierta, muy amiga. Y eso lo disfrutamos nosotros aquí en los Estados Unidos. Así que es un ensayo que hicimos de lo que es un negocio, cómo poner un negocio, cómo hacer cosas, etcétera, pero que también nos brinda tremenda satisfacción por poder enlazar judíos de afuera con judíos de adentro y llevar un negocio que, digamos, no compite, complementa y a la misma vez provee una serie de empleos. Nosotros tenemos 12 empleados, 12 personas Que crea buenas prácticas. Crea buenas prácticas. Cuando un sector que como un negocio como el suyo, con esas ideas de marketing, con los conocimientos que usted tiene, los conocimientos que puede tener su hija, engarzan con personas como el señor Ávila, que tiene también sus propias habilidades, sus propios empleados, y eso obviamente es como decir, es una rueda dentada que se engrana con la otra y ponen dinámicas positivas. Eso es lo que decíamos de soluciones no cero, marcando la diferencia más que marcar puntos retóricos. Y encadenando. En el hostal de nosotros, ¿de quién tú crees que son las pinturas que están montadas en las paredes? De pintores cubanos, seguro, de Ávila. Y cada vez que viene un grupo, él viene y hace una presentación y habla con la gente y después lo llevamos a su estudio como parte de una de las actividades del viaje y ahí él pues presenta y vende sus pinturas. Déjeme decirle algo de esto, de lo que usted ha hecho también.
en mis estudios, una cosa que yo estudié cuando yo estuve en Taiwán 6 meses, porque siempre, donde quiera que yo voy, yo sigo siendo cubano. Y yo tengo la idea de lo que puede servir, lo que no puede servir para Cuba. Uno no puede venir y decir, ah, mira, esto lo hicieron en tal lugar, esto hay que meterlo en Cuba. Para una dinámica interesante que yo vi en Taiwán, y que después creo que se aplica también en el caso vietnamita y en el chino, fue que cuando ellos hicieron las reformas económicas y tuvieron que lidiar con la idea de las inversiones de nacionales que vivían fuera, en lugar de establecer una opción, ¿cómo decirle? Haces esto o haces esto, ellos dieron el chance de las dos cosas. Si usted quería invertir como taiwanés o como vietnamita, usted podía hacerlo en virtud de su condición jurídica de residente ciudadano del país. Si usted, digamos, su hija, no estoy hablando del caso, pero en estos casos de Asia que estudié, si usted con grandes comunidades en la diáspora, chinos de la diáspora, vietnamitas en la diáspora, por múltiples razones, algunas de carácter ideológico, pero no todas de carácter ideológico y todo eso, pero también incluso para los ideológicos. Si ellos querían invertir, digamos, como estadounidenses, hay un régimen legal abierto ahí. Más que la idea de que usted, ¿cómo decirle?, prohibir o no prohibir, es darle una opción en el cual usted decide y se expone, como todo usted sabe que es inversionista, se expone a ciertos riesgos y a ciertas ventajas. Hay ventajas de un régimen legal y hay ventajas de otro régimen legal. Y a mí me parece que déjeme decirle, yo no conozco mucha gente que hayan hecho eso de los tal, pero tengo entendido de que no es usted solo, que hay varias personas que han estado en esa dinámica, y yo creo que es una oportunidad que el que tiene una mentalidad, digamos, de mercado, toma el riesgo o no lo toma. Eso es una cuestión que pasa, por ejemplo, también hasta con ciudadanos israelíes en relación a Rusia. Tengo entendido que hay quien ha invertido como israelí y hay quien ha invertido como ruso, porque hay un acuerdo de ley de promoción y protección de inversiones entre Israel y Rusia, y tengo entendido que algunos dicen, yo quiero hacerlo como Israel, como israelí, porque yo siempre quiero que si hay algún problema, Israel tenga que ver y decirle a los rusos, bueno, pero ustedes me dieron esta protección. Hay otras personas que dicen, dadas las ventajas que yo creo que a largo plazo va a tener el ruso en Rusia, lo hacen como ruso y no como israelí, aunque tienen la doble ciudadanía. Hay que respetar las leyes y los procedimientos, pero cuando hay un caso en que hay leyes y procedimientos para hacerlo por una manera o por la otra manera, el inversionista, la persona que quiere hacer la inversión decide cuál es la mejor manera de hacerlo. Nosotros tenemos un hostal en Cuba. Está puesto bajo el hecho de que mi hija es ciudadana residente cubana y por lo tanto puede comprar una casa y operarla como un hostal como cuentacopista. Su esposo es americano. Él no es ciudadano cubano. No puede ser ciudadano. Él tiene una empresa en los Estados Unidos que organiza los grupos de judíos que van a ir a Cuba y quedarse en el negocio del hostal. Las dos son empresas y reconocidas las dos en Cuba porque el organizador de grupos tiene contrato con Habanatur para usar los servicios de Habanatur para el transporte y todas las demás cosas que tenemos que hacer. Entonces, las opciones están abiertas, se pueden hacer de una o de otra manera, y la habilidad de alguien de poder tomar ventaja de una situación que tiene más ventajas siendo americano y una situación que tiene más ventajas siendo cubano, se puede hacer, es legal y todo el mundo reconoce que eso es lo que hemos hecho, así que no es problema. Perfecto. Existen otros problemas en Cuba para lo que es inversión. Esos problemas, esos temas se están llevando hoy en día.
creemos que se van a resolver favorablemente y por eso es que estamos intentando estar preparados, sabiendo cómo va a evolucionar y poder tener la ventaja de estar preparado en el momento en que se produzcan las oportunidades. Bueno, vayamos entonces ahora al tema de del tractor Ogun para después terminar con lo de la donación humanitaria. A mí también me pareció muy interesante la discusión que se dio en torno al tractor. Primero porque para poder hacer un negocio, generalmente alguien tiene que proponerlo. Eso no es, generalmente no son los gobiernos los que salen a cazar personas a decirle, oye, ven acá, mira, tengo esto. Obviamente hay gobiernos que son más proactivos, particularmente los países del mundo del desarrollo, no se dan el lujo de rechazar mucho la inversión externa porque tienen una necesidad de capital, tienen una disponibilidad de mano de obra y todo ese tipo de cosas, y sabemos que hay hasta una diplomacia económica muy activa en muchos países. Muchas veces, la gente se discute, no, yo voy a escoger la inversión que quiero. Generalmente esa no es la situación en el mundo del desarrollo. A veces lo que uno encuentra es competencia entre diferentes mercados emergentes para atraer mientras más inversión extranjera dentro de lo legal, dentro de que no sea necesariamente un problema. Pero más que todo, a mí me parece que la actitud es si yo puedo vivir con eso. Más que decir, esta es la que me gusta o la que más me gusta, es puedo yo vivir con una inversión que busca hacer tal cosa y tal cosa. Y la primero que hay, que generalmente ocurre, es que también se presentan los proyectos de inversión. Para hablar con claridad, durante mucho tiempo, hasta el intento de establecer un negocio en Cuba estaba prohibido por las leyes de los Estados Unidos. Entonces, para llegar a la fase 2, el gobierno de Cuba dice sí o no, hay que primero desbrozar el camino para la fase 1. Entonces, a mí me pareció muy interesante esa idea que ustedes tuvieron de buscar un proyecto, creo que se llama Clever, ¿no? El socio. Mi socio, que es el mismo de la IBM. Es el mismo de la IBM. El mismo socio toda la vida. Porque había leído que usted se había encontrado con un agricultor. Entonces, esta persona es agricultor y a la vez ingeniero de IBM. Fíjese, es importante tener la mente abierta para entender a la gente en todo lo que son. Entonces, resulta que ustedes tuvieron esta idea a partir de la zona económica de Mariel, tengo entendido, no sé si fue antes, y se hablaba de que necesitaban la autorización de Estados Unidos, creo que era el Departamento de Tesoro, ¿no? Fue donde tuvieron que buscar la licencia. Comercio e inclusive State Department. State también, claro. Entonces, lo lograron y después presentaron la propuesta en Cuba. Me gustaría que en eso se refiera a las dos cosas. Primero, ¿cómo navegó ese mar difícil de las regulaciones del embargo bloqueo, que se dice que son para atacar al gobierno, y en esto digo yo mi opinión, usted puede decir la que usted tenga, pero que se dice para atacar que es para atacar al gobierno, pero que también hay una evidencia sustancial cuando uno lee los documentos, que era una política de torcerle el brazo al gobierno cubano con guantes quitados. Vamos a decirlo así con toda realidad. Ahí Estados Unidos, el gigante de la Guerra Fría, se quitó los guantes y dijo, me voy a quitar de arriba a estos que están a 90 millas a como sea. Las propuestas que se discutieron sobre cómo buscar hasta un pretexto para tener un conflicto grande con Cuba, y yo le estoy diciendo, no estoy inventando nada. Hay hasta evidencia de que alguien, no recuerdo ahora el nombre de la persona que fue, propuso la idea de hundir un barco lleno de refugiados cubanos, echarle la culpa al gobierno cubano para crear una crisis internacional que podría incluso conducir a una invasión militar.
se planificó un posible, incluso un autoataque. Se planificó, no, se proyectó. Que hay una película que se llama en Cuba, se llama Pati Candela, que es una película bastante vieja, creo que casi nadie ve ahora, porque la operación se llamaba Operación Pati, ahora no recuerdo, que era de un ataque a la base naval de Guantánamo para justificar una acción de contestación norteamericana. Entonces, se ha creado todo en lo económico, un proyecto que da poco espacio a las buenas intenciones de gente como usted. Para hablarle con claridad, yo creo que yo he visto otras conversaciones sobre este tema con personas que como usted han tratado de navegar estas aguas, y a mí me parece que hay que empezar por decir que aunque en un conflicto es muy difícil echarle toda la culpa a una parte, esto es una frase que no es mía, de Nelson Mandela. Nelson Mandela dijo: cuando hay un conflicto que dura 50 años, y el de Cuba con Estados Unidos ha durado 60, él dijo, cuando un conflicto que dura 50 años, refiriéndose a uno que había habido en Djibouti, él dijo, nunca usted puede pensar que toda la culpa está en un solo lado. Dijo Nelson Mandela. Bueno, yo parafraseo eso en el tema cubano. Ahora, hay una realidad. Lo que se montó en el elemento económico fue una estrategia de asfixia económica, y en la cual la buena intención es per se contradictoria con una política de asfixia económica, que viene a decir que de buena intención tú puedes hablar aquí. Aquí estamos hablando de una guerra para que tú vengas. Ellos están en contra de nosotros y nosotros estamos por tumbarlo. Entonces, esa es una primera dinámica que yo creo que hay que tomarla en cuenta. Y la otra que quería decir es su tratamiento con el otro lado, porque del otro lado también hay toda una serie de estructuras de resistencia que también parten de que del otro lado ven con escepticismo y hasta sospecha. Yo mismo lo he sufrido, de preparar un grupo de personas para ir a Cuba a raíz de una estancia en el Aspen Institute, y de enterarme después que la persona que yo le coordiné incluso la entrevista con alguien en la sesión de intereses, era en aquel momento de Cuba en Washington, me dice, oye, la persona que hablé allí, el diplomático, me dijo que si tú no eres parte del proyecto, el proyecto puede ir más rápido, porque tú sabes que como tú eres cubano, que te van a revisar más y todo eso. O sea, a mí no me cabe duda que aquí hay del otro lado estructuras donde fue mucho más cómodo trabajar justificando en la resistencia, no dar el paso más allá y darle el beneficio de la duda y la buena voluntad a quien se acerque y diga, yo quiero simplemente beneficiar, que promover mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos, o yo quiero simplemente abrir un negocio en Cuba que creo que va a ser bueno para la seguridad alimentaria, para que no haya que importar comida que se puede producir, o porque históricamente hubo tantas cosas con la producción de arroz, por ejemplo. El arroz es una cosa que en la historia de Cuba está llena de intentos. Desde los años, yo diría de los años 30, se empieza a desarrollar toda una serie de investigaciones de mercado agrícola y todo eso, en la cual se está diciendo, estamos importando de Arkansas y de Luisiana un arroz que podemos producir aquí. Entonces, sé que hablé demasiado, esto es una conversación más que una entrevista, pero quisiera que usted nos hablara desde el punto de vista suyo, qué lecciones o experiencias, por decirlo de alguna manera, usted saca de esa interacción con el gobierno norteamericano primero y después con el gobierno cubano después. Varias cositas de antecedente para que haya un background de lo que voy a hablar. Primero que nada, Clever, que era la empresa que obtuvo todos los permisos para los tractores, está compuesta de los apellidos de los dos socios. Mi socio se llama Horace Clemons y yo me llamo Saúl Berenthal. Clever. ¿Por qué escogimos Clever? Después que hicimos la empresa, que también suena a inteligente, aunque el ver es con B. La B es con B alta en vez de B. Pero ¿por qué surge eso?
después que estábamos firmando los papeles para organizar el LLC y todas esas cosas, viene el abogado y dice, bueno, ahora lo que tenemos, te lo voy a decir en inglés. Now, all we have to do is get a clever name for the company. And I say, that's it. Clever. Clever. Y ahí salió el nombre Clever, para que tengas un poco de antecedente. En realidad, Horace, aunque trabajó conmigo en la IBM y fue mi socio comercial en las 3 empresas que fundamos y vendimos y todo lo demás, era un campesino. Se crió en una finca. Él de niño tenía un arado con bueyes y araba la tierra. Aquí en Carolina del Norte, donde yo vivo ahora. Y entonces, pues él tenía en la sangre, digamos, lo que es ser un agricultor, y un agricultor de una pequeña finca. Y cuando Obama hizo la apertura con Cuba, yo siempre le hablaba a Horace, un día vamos a tener algo, un día lo podremos, un día a lo mejor tal. Y entonces cuando llegó ese momento, viene él y me dice, yo he estado en Cuba contigo varias veces, hemos visto, hemos visitado. En Cuba tienen el modelo de agricultura de que cuando yo era niño, pequeñas fincas, gente que trabaja en la finca y la echan para adelante, alimentan a la familia, tienen trabajo. Y me dice él, entonces la solución tiene que ser la misma que teníamos en aquellos años, pequeños tractores, eficientes, pero a la misma vez, siendo informáticos, decidimos que en vez de ver otros tractores y cómo existían esos tractores, ver una manera un poco más favorable de cómo diseñar un tractor para ese entorno agrícola, pero con los conceptos de la informática. Lo primero que se nos ocurrió fue un tractor hecho como un Dell. ¿Sabes lo que es un Dell? Un computer Dell. Sí. Pieces and parts. Que lo puedes agarrar de cualquier lugar, de muchos productores y que todos son eficientes y todos son compatibles. ¿Por qué? Porque vimos en Cuba como la gente cogía un pedazo de una maquinaria y se lo adaptaba al pedazo de la otra maquinaria y hacían cosas. Han desarrollado una manera de ser autosuficiente en el mantenimiento y servicio de las cosas que utilizan. Pues entonces fue los conceptos de lo que es el Open Systems en informática y Common Components de muchos diversificados productores y en cualquier momento poder mantener, darle servicio, etcétera, a esa maquinaria. Y eso fue el diseño que trajimos para implementar en Cuba. Claro, ¿qué fue lo que nos dio la posibilidad de hacer eso? Fue la apertura de Obama. En aquellos momentos, Obama y la administración de Obama estaban buscando quién quería invertir en Cuba y en qué manera querían invertir en Cuba. Entonces, esa fue la propuesta que llevamos al gobierno de los Estados Unidos. ¿Esto qué año es? ¿Como 2014, 2015? Entre el 14 y el 15, correcto. Y entonces, pues el tema, y una de las cosas que yo aprendí también hace mucho rato, es que las empresas grandes como IBM, digamos, o los países como Estados Unidos y Cuba no son monolíticos. Uno se cree que uno está haciendo negocio con Cuba. Uno se cree que está haciendo negocio con los Estados Unidos. No. Uno está haciendo negocio con una serie de silos llamados ministerios o llamados secretario de Estado, secretario de Tesoro, secretario de Comercio. Y cada uno de ellos, como debe de ser, porque la burocracia es un mal necesario, cada uno de ellos tiene su referencia, tienen sus regulaciones, tienen su manera de hacer las cosas, pero no conocen el de al lado. Y cada uno tiene una razón por la que pierde el empleo si lo hace mal
Sí, y esas razones son distintas. Entonces, lo que aprendí como empresario y emprendedor es que para llevar a cabo algo, alguien tiene que saber cómo cortar a través de todos esos silos, ver cómo o entender cómo se intercambian entre ellos la información para que cada uno quede contento y sepa que lo que uno está haciendo está bien con el otro y el otro está de acuerdo también. Eso existe en los Estados Unidos tanto como en Cuba. Todas las grandes empresas son así. Las burocracias y los silos existen. Los monolíticos, los monolitos que la gente se imagina que son las empresas de los estados, no es así. Bien, entonces uno conoce eso y sabe cómo maniobrar el asunto. Muy importante es tener un abogado. Nosotros tenemos una buena abogada en Miami que conoce todos los lugares donde hay que ir a presentar, donde hay que ir a poner opiniones, donde hay que saber qué licencias generales existen y tal, y traerlo todo y presentarlo como proyecto. Siempre ayuda a ir a Washington, tocar la puerta, sentarse, explicar, convencer y tal, y al cabo del tiempo, después que ellos empiecen a pasar los documentos de uno a otro, vienen y te dicen, sí, aquí está la licencia. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Entonces ya nosotros con la licencia en la mano de poder poner una fábrica en Cuba, decidimos ir a Cuba y presentar el proyecto. En aquellos tiempos estaba lo que se le llamaba ventanilla única de Mariel, porque Mariel era el puerto de gran profundidad donde iban a hacerse una serie de proyectos de inversionismo de afuera y tal. Y como en esa era la política de Obama era apertura e inversiones y tal, pues Mariel acogió ese proyecto como algo interesante para mirar. Bien, hicimos las diligencias entre Ventanilla Única, que era en realidad, Ventanilla Única era una organización que comunicaba con todos los diferentes todas las diferentes burocracias en Cuba. No teníamos acceso directo. No podíamos convencer, no podíamos marketing, no podíamos vender las ideas. Teníamos que dejar a Mariel que se ocupara de todas esas cosas. Pasaba el tiempo, fuimos a una feria, de la Feria de La Habana, una acogida impresionante, prensa, nos pidieron que nos quedáramos porque venía la Feria de la Agricultura, tuvimos problemas porque nosotros habíamos mandado un tractor para exhibir y el tractor tenía que volver porque el permiso era nada más que para llevarlo para la feria y traerlo de vuelta para los Estados Unidos. Querían que nos quedáramos, fuimos a OFAC y fuimos a Tesoro y fuimos a Comercio, le explicamos la situación y nos dijeron... Cuando usted dice querían que nos quedáramos, ¿quién dice, quiénes son los que querían? El Ministerio de Agricultura quería que nos quedáramos para ir a la Feria de Agricultura. El Ministerio de Agricultura de Cuba. Correcto. Agricultura. Porque venía la Feria de Agricultura y como era un tractor... Son dos ferias, sí. Una creo que es en junio y la otra a final de año. Correcto. Y entonces, pues, no solamente nos dieron los permisos aquí, sino que allá nos dieron la habilidad de mantener el tractor allá empaquetado y de gratis. No nos cobraban por tenerlo el storage ahí. Sí. En storage allá. Entonces, muy bien, otra gran acogida, otra gran de todo. Y mientras tanto, los procesos, la burocracia, los papeles, los permisos, nos reunimos varias veces, hicimos planificaciones de cómo vamos a aprobar el tractor, de quién va a traerlo, en cuántas fincas lo vamos a poner para que se le pueda dar pruebas al tractor haciendo diferentes cosas. Todo progresaba. Mientras tanto, estando yo yendo y viniendo a Cuba, fue cuando me empecé a ocupar de repatriarme. Y me convertí en ciudadano cubano, residente en Cuba.
Bien. Y por ahí es donde sale una de las, podemos llamar conspiracy theories, sobre qué fue lo que ocurrió. Que lo que ocurrió fue que como yo me hice cubano, y los cubanos en aquellos momentos no podían ser miembros de empresas que invertían en Cuba, pues ese proyecto había que eliminarlo. Yo lo llamo conspiracy theory, porque yo no tengo conciencia de que eso fue lo que pasó. Pero tiene cierta lógica, porque es verdad que la legislación, ellos hicieron claro que por lo menos como persona jurídica, un ciudadano que vivía en Cuba no iba a invertir en Mariel. Ellos lo dijeron. Eso ellos lo dijeron. Ahora, la pregunta es si, por ejemplo, la empresa Clever no es una personalidad jurídica cubana, es una compañía norteamericana. Correcto, correcto. Por eso es que le decía lo de la experiencia en Taiwán y en Vietnam, que yo sé, de que te dejan escoger. Tú puedes ser un ciudadano cubano, pero si eres parte de una, porque la doble ciudadanía, por ejemplo, y hasta la triple ciudadanía es parte del mundo globalizado de hoy. Usted puede ser copropietario de una empresa en los Estados Unidos y ser residente en Cuba. Por eso yo le llamo conspiracy theory, porque yo no tengo conciencia de cuáles son las realidades. Conspiracy theory es un concepto válido, digamos. Sí. Al final, si nos mandaron una carta diciendo estas son las razones por las cuales no vamos a apoyar el proyecto. Y eran 3 razones. Número 1, la tecnología usada no es tan avanzada como lo que pretendemos hacer en Mariel. La seguridad del individuo que maneja el tractor no está bien considerada porque no tiene un techo que si el tractor se vira que lo proteja. Y la empresa no tiene un historial suficientemente largo para considerarlo como una empresa que tenga legitimidad. Y esa es la carta que nos mandaron, que yo lo encuentro bien. Como empresario, como emprendedor, no es la primera vez que yo he sometido un proyecto y me han dicho que no. Eso ocurre mucho. Eso para mí es normal y corriente. Una cosa es que yo quiero ofrecer otra y la otra cosa es que alguien quiera aceptar la oferta. Así que por ese lado la gente me dice, pero no te dolió, no esto, lo otro. Señores, estos son negocios. Uno pone una propuesta y la pueden aceptar o no. Ahora, mi teoría, no conspiracy theory, pero una teoría basada en lo que yo he aprendido desde entonces y lo que está ocurriendo hoy en día en Cuba. Está claro que Cuba hoy en día por fin ha dicho que es más importante producir en Cuba que importar hacia Cuba. En aquellos momentos era más importante o había más interés o había más, digamos, auspicio a importar que a producir. Sabemos el problema entre el CUP y el CUC. Sabemos que eso es lo que indica que es mejor importar que producir. Entonces, si es más fácil y es más importante importar que producir, ¿para qué traer un tractor a Cuba a producir? Estamos malgastando el tiempo. Esa ecuación totalmente reversida hoy en día. Por eso que la idea de resurgir ese proyecto es muy importante para nosotros ahora. Porque creo que es el momento en que sí es más importante producir que importar. Déjeme hacerle ahí una pregunta. North Carolina es un estado swing también. No sé si la empresa está inscrita en North Carolina o fue inscrita en Miami, pero como quiera que sea, usted es un constituyente de su congresista y de su senador. Por cierto, hubo una elección reñida senatorial ahí con el Thom Tillis, el senador allí. ¿Usted en algún momento en la búsqueda de
de la licencia norteamericana en la época, parece por lo que usted me dice que había una puerta semiabierta en la administración Obama cuando usted tocó con este proyecto. Cosa que a mí no me extraña porque en aquellos años yo le protesté bastante a la administración por el hecho de que había veces, por ejemplo, ya después del 17 de diciembre íbamos a un seminario y por la mañana había un panel de política y decíamos, en Cuba hay una posibilidad, el gobierno de Obama ha dicho que no está comprometido con el bloqueo, todo ese tipo de cosas, y por la tarde venía un grupo de abogados, algunos incluso del propio gobierno, de la misma administración que estaba diciendo eso, y decía, miren, nosotros tenemos que informarles a ustedes legalmente, y legalmente hay esto, esto y esto, la gran mayoría de las cosas son por órdenes ejecutivas, y puede venir otro presidente y echarlo atrás. Lo cual también era verdad, por cierto. Yo a veces le decía a las personas de la administración que estaban de acuerdo con la política de la administración de abrirle huecos al bloqueo, al embargo. Ellos te decían, no, pero mi responsabilidad legal es venir aquí y decirle la realidad. Cuando alguien a mí me pregunta, ¿y qué puede pasar? Me pueden llevar a un proceso judicial bajo el capítulo 3 de la Helms-Burton en 2018, si Jeb Bush, porque en aquel momento la pregunta no era si Donald Trump ganaba, era si Jeb Bush gana las elecciones, y la respuesta de esos abogados era lo más probable que sí, es probable que sí ocurra. Ahora, es cierto que la administración tenía, sobre todo en esos años, una política de la puerta estaba semiabierta para el que llegara ahí, pero usted se apoyó en sus congresistas, contactó a alguien, uno fue directo a la administración, a la rama ejecutiva. Correcto, correcto. A mí la política es una cosa que la considero necesaria, pero que me expliquen cuáles son las regulaciones y yo me adapto. Yo no voy a tratar de influenciar, ni lobbying, ni nada de eso. A mí que me digan cómo debo de portarme. Entonces, pues sí, fuimos directo a Comercio y a Tesoro y a State Department porque nos invitaron. Porque querían vernos de ojo a ojo, mirar, entender. Ya tenían un dossier en quién éramos y por dónde veníamos. Yo soy inscrito como republicano, Horace, mi socio, inscrito como demócrata, así que teníamos ambas partes cubiertas. Pero era una ilusión de que el gobierno americano, como hizo con Marriott y el hotel que llevaba Marriott, a abrir una puerta y establecer algo que después de ponerse en marcha sería más difícil echarlo para atrás, aunque se echaron para atrás con Marriott recientemente. Bien, entonces, lo que yo teorizo más que otra cosa es que no fue temas de tecnología o de seguridad del operador, y no fue el tema de conspiracy theories, de que yo me había hecho cubano y tal, sino que era un tema muy pragmático. ¿Para qué vamos a hacer tractores en Cuba si no queremos aumentar la producción? Ahí yo lo que diría es lo siguiente. Ya para aquella época se hablaba mucho de la excesiva dependencia del país en importaciones. El tema es que esos incentivos perversos, que es como se le llama en economía, de importar más que producir internamente, eran estructurales. De hecho, hoy son estructurales a la manera que el modelo económico cubano está funcionando, pero no lo es al modelo económico propuesto y hasta aprobado por el propio Partido Comunista. El propio Partido Comunista tiene un modelo económico aprobado como paradigma hacia el cual se debería estar moviendo, y yo creo que en algunas cosas se ha movido, en otras no se ha movido y en otras se ha movido con excesiva lentitud, pero que va en esa dirección, o sea, su disposición, su cálculo. A mí el problema mayor, yo le digo, yo lamenté mucho, dos cosas quiero decirle, porque fue
Una es, yo lamenté mucho que no se hubiese aprobado porque uno no derrota algo con nada. El proyecto que usted tenía no era el ideal. Y yo sé, por ejemplo, que en zonas de libre zonas económicas especiales, en China y en Vietnam se dice tratar de buscar tecnología avanzada. Obviamente, por lo que ahora usted me dice de la carta que le mencionan, esa no es la mejor práctica, pero el problema es que la mejor práctica tiene que adaptarse a la situación concreta. Y en la situación concreta del bloqueo, era una cosa extraordinaria que sentara el precedente de que una operación como la que usted proponía se realizara. Precisamente por eso lo lamenté y lo sigo lamentando incluso ahora después que sé las razones que usted me dice. Ahora, el punto es en este sentido, y es lo que también le quería preguntar, es cuando usted fue al lado cubano, presentó, hizo las gestiones por la ventanilla y todo eso. Yo lo conocí usted ya después que le habían dicho que no. No hablamos mucho de ese tema, pero recuerdo que, si mal no recuerdo, yo estoy tratando de acordarme, pero si mal no recuerdo, fue el día que se abrió la embajada cubana en Washington. Y una cosa que a mí me sorprendió es que los prejuicios que a veces uno se forma, que le hacen daño a la persona que se forma esos prejuicios. Yo dije, pero qué barbaridad, mira lo que hicieron, no aprobaron esto. Y cuando fui conociendo las razones, ya empecé a tener una visión un poco más matizada. Pero algo que me impresionó de usted es que yo no vi una persona ni agriada ni molesta. Las personas que me hablaban, mira lo que le hicieron a Saúl, porque tenemos gente que conocemos que son judíos de un lado, que son de mayor edad, hijos de judíos, que lo conocen usted, de judíos cubanos y todo. Y la percepción que yo primero yo decía, caramba, ese hombre hizo todo el esfuerzo y le cerraron la puerta en la cara. Porque es así como se dice en Cuba, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando yo y usted empezamos a conversar sobre ese tema, la actitud que usted me dijo, yo dije, aquí hay otras cosas que son parte de la historia, que incluso no estando de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno cubano, hay matices que son importantes a ver. Y hay cosas que incluso discrepando radicalmente de la política del bloqueo, uno empieza a entender y se confirma en algo que por lo menos desde mi perspectiva de científico político yo he visto. Y es, primero, con lo que usted decía, las organizaciones no son monolíticas. Y segundo, siempre hay que pensar creativo para buscar maneras de resolver los problemas cuando están. Y eso, en gran medida, siempre me creó, después de esa pequeña conversación, quedó una simpatía por usted que se ha mantenido, porque yo creo que eso es hablar de reconciliación, hablar de hacer negocios, hablar de todo eso, es un hobby de muchas personas, pero practicarla requiere esa actitud, esa conducta, que yo no quiero decir que es la única manera de hacerlo. Yo digo, si vamos a hablar, nosotros los judíos tenemos toda la historia de haber rebasado atropellos de la peor clase. A mí me parece cuando Ninoja Pérez Castellón ha dicho que Hitler era un niño de teta al lado de Fidel Castro, eso es un insulto a la historia, por decirlo de alguna manera. Cuando Mario ha dicho, comparó a las personas que querían invertir en Cuba, en una estación en Naples, con gente que iba a querer hacer negocios con judíos que fueran a hacer negocios con los que tenían los campos de exterminio, a mí me pareció otra analogía sin análisis. Hitler es una analogía que debe ser usada solo para Hitler, es mi opinión. Vaya, no solo con el tema de las personas que defienden el embargo o del gobierno cubano cuando usa símiles de Hitler para referirse a otros líderes. Eso para mí. Hitler, en principio, en política, yo se lo digo por lo menos como el judío que soy, es una analogía que la usen solo para Hitler. No la use para más nada. Así de simple. Ahora, en la propia historia de Cuba tenemos los afroamericanos, los afrocubanos. ¿Quién vivió en la historia de Cuba los atropellos del tipo de lo que fue la esclavitud? Y muchos de ellos
yo diría la gran mayoría, dijeron cuando se creó el país a movernos hacia adelante. Hubo la guerra del 12, donde hubo otros atropellos mayores y siempre han tenido nosotros, el resto de los cubanos, tendríamos que aprender más de esos ejemplos. Y en cierta forma, no es la idea de poner la otra mejilla ni nada de eso, sino es la idea de pensar, comprender, entender y tratar de movernos hacia adelante. O sea, he hecho esta larga conversación con usted en la idea de decirle sinceramente la admiración que siento por esa actitud de un hombre de negocio con ideas que por promover ese negocio también en cierta medida está promoviendo una actitud a emular. Entonces, no sé si quieres decir algo de esto porque quería ya pasar a lo de la donación. Una cosa más, que es otra de las cosas que he aprendido en este país. Y la mejor manera de decirlo es en inglés. Timing is everything. Y este es un proyecto que, en mi opinión, tiene ahora la oportunidad de que el timing es el correcto. Ahora se necesita producir en Cuba. Y es un concepto muy americano, digamos, porque la frase es norteamericana, pero que tiene aplicabilidad a todas las demás cosas que hemos dicho sobre cómo yo me tomo y sobrevivo y continúo y espero en el momento adecuado para presentar o representar la idea. No es la primera vez que lo hago porque ya he tenido muchos clientes que después de haberme dicho que no, llegó el momento en que las circunstancias cambiaron y dijeron, ahora sí que me hace falta. Estás hablando. Pero bueno, eso es cuestión de... No, y que además es muy normal. Una frase que a mí me gusta mucho aquí es don't give up. Don't give up. Si a la primera vez no te sale, ponte a pensar que a lo mejor te sale a la segunda o a la tercera. Es una cuestión de que hay que ir aprendiendo en eso. Saúl, una cosa que es de coyuntura, a mí me parece que esto es importante, sobre todo porque ocurre al fin de la administración Trump y sabemos que va a haber algún que otro rifirrafe en el Congreso por el nombramiento de los miembros del colegio electoral, pero toda persona informada de política norteamericana sabe que el 20 de enero, y allí respetando su afiliación republicana, yo creo que el 20 de enero el Partido Republicano tiene el Senado, no tiene la mayoría en la Cámara, y yo creo que en la Casa Blanca se va a sentar el Joe Biden, Joseph Biden Jr., en la oficina oval. Por eso me parece que es muy importante cómo dentro de la administración Trump ustedes fueron capaces de pasar esta licencia y hacerlo de la llegada de medicinas a Cuba. Déjeme decirle una cosita, un elemento ahí. Cuando yo vi las declaraciones del Departamento de Tesoro, hubo la declaración del señor Antonio Gutiérrez, que es el secretario general de las Naciones Unidas, y él pidió que los países que sancionan tuviesen en cuenta la pandemia y que levantaran sanciones, por lo menos temporalmente, por motivo de la pandemia. En el caso de Cuba, si usted lee, por ejemplo, el backgrounder del Departamento del Consejo de las Relaciones Exteriores, que es uno de los principales think tanks en Washington, sobre el tema de las relaciones de Estados Unidos con el mundo. Si usted ve el gráfico, las sanciones para Cuba están en su propia liga. Es el país más sancionado del mundo, con las sanciones más abarcadoras de viaje, de comercio humanitario, porque, por ejemplo, en este tema de las medicinas, incluso hasta para las licencias, hay más restricciones que hacia otros países. La respuesta de la administración fue que había un mecanismo de licencias.
yo los comentarios que escuché de alguna gente que dice, imagínate tú, están aplicando el capítulo 3 de la Helms-Burton, están aplicando, y le estoy diciendo cosas que parten de evidencias. Yo, en general, no quiero actuar aquí de tipo partidista. A mí me gustó, yo voté por Biden, por decirlo con claridad, pero no tengo, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, yo tenía un gran respeto por el senador John McCain y por otros republicanos donde he visto grandes simpatías. Por ejemplo, no voy a, el senador Flake, por ejemplo, de Arizona, también me conté entre las personas que iba a visitar su oficina con bastante asiduidad cuando los años de la administración Obama, etc. Entonces, yo tenía la idea, yo decía, esto está muy difícil, esto es un acto hipócrita, me parecía, por parte de la administración Trump, y sobre todo porque llevar una cosa así requeriría todas otras cosas que más bien era como decir, hay una puerta ahí de cierre automático. Usted va a tratar de empujarla, pero se le va a cerrar en la cara a las personas incluso que me dijeron, mira, ellos dicen de que se puede hacer porque hay un mecanismo de licencia. Usted les tomó la palabra con mejor voluntad y dijo, voy a utilizar el mecanismo de licencia y por lo que he escuchado, porque escuché la entrevista que usted le dio usted y el congresista, el ex congresista Joe García le dieron a Gennady Rodríguez. Ustedes mencionaron ambos que hubo una gestión con la administración Trump y eventualmente esto se aprobó. ¿A qué usted, dónde está where is the sauce? ¿Cuál fue el mollo que ustedes usaron para que esto saliera así? En mi opinión, te voy a decir mi opinión, no necesariamente lo que es, porque uno nunca sabe el efecto que tienen las gestiones que uno hace. Pero antes de empezar con este asunto, aclarar. Yo dije que era republicano porque estoy inscrito en el Partido Republicano, pero yo soy free market y no necesariamente el tipo de republicano que tuvimos aquí en los últimos 4 años. Lo digo porque yo no voté a favor de Biden, yo voté en contra de Trump. Claro, yo me considero persona del sector libre, no necesariamente de un partido o del otro. Bien, ahora, ¿qué pasó con lo que hicimos con la donación? Nos cansamos, un grupo, nosotros de cubanos que comentamos, hacemos cosas, tenemos negocios, etc. Decidimos que ya era hora y que debería de haber alguna manera de hacer las cosas para que funcionaran. Porque es verdad, hay maneras de hacerlo. Pero lo más importante, en mi opinión, es que lo que nosotros pusimos en marcha fue una cosa under the radar, sin ninguna agenda política de ningún tipo, sin ninguna agenda comercial de ningún tipo, sin ninguna agenda de, digamos, quid pro quo de ningún tipo, sino un acto humanitario, por Dios, si no es otra cosa. Además, ¿qué es lo que estábamos haciendo? ¿Quitándole tax money al gobierno para mandar a Cuba? No. ¿Mandándole dinero a los militares en Cuba? No. Estábamos ayudando o pretendemos seguir ayudando a gente que necesita ayuda. A gente que, si no fuese por las cosas que nosotros hemos podido mandar, a lo mejor estuviesen peor de lo que están ahora. Entonces, lo hicimos de acuerdo con las normas, de acuerdo con las regulaciones, pero más que nada, lo que ya dije anteriormente, que las burocracias no me gusta usar la palabra, pero hay que saber cómo manipularlas y enfocarlas
para llevar a cabo algo que es legítimo, tiene sentido y es humanitario. Cuando tú convences a la gente dentro de la burocracia de que lo que están haciendo es una cosa que personalmente ellos pueden incluirse en el proceso y participar en hacer el bien, como yo digo, haz el bien y no mires a quién. Eso fue lo que hicimos. Si no hicimos otra cosa, dejar de hacer las cosas en los dos bandos como deben de hacerse y estimular y hacerle conocer a la gente que lo que estamos llevando a cabo en cada una de todas las burocracias es una cosa buena, una cosa noble, una cosa necesaria, una cosa humanitaria. Y nada más. Yo nunca me imaginé, fui a Miami para asegurarme que iba a salir. No quería que quedara en el aire. Y ni sabía que lo habían organizado en Cuba la recepción con bombos y platillos, como dicen. A mí, yo me enteré que estaban haciendo la recepción esa en Cuba cuando me llamaron de AP para hacerme una entrevista, yéndome yo al aeropuerto para irme para La Habana. ¿Y para qué iba para La Habana? No para verificar nada. Yo me iba para La Habana para ver cómo continuamos haciendo lo que ya habíamos podido llevar a cabo, porque si se puede hacer una vez, se pueden hacer varias veces. Y la necesidad es no hacerlo una vez, sino hacerla varias veces. Y estamos en conversaciones para ver cómo podemos continuar, darle continuación a este asunto, porque es muy importante. Mira lo que está pasando en este país, mira lo que está pasando hoy en día con el resurgimiento. Esto es una cosa seria, esto es una cosa que necesita este tipo de ayuda. Y para eso estamos, no es para otra cosa. Ahora, otro tema que yo quiero tocar, porque se ha hablado mucho, no solamente en nuestra conversación, sino en muchas otras conversaciones. El tema del bloqueo, el embargo, el tema de las decisiones del gobierno americano, las decisiones del gobierno cubano, las decisiones. En mi opinión, el futuro de Cuba, más que nada económicamente al principio, está en manos de los cubanos. No está en manos de los Estados Unidos, no está en manos del bloqueo, no está en manos de Biden, no está en manos de Trump. Está en manos de la reconciliación entre cubanos. Hasta que nosotros no nos demos cuenta que el no reconciliarnos es lo que provoca toda esta política, lo que provoca toda esta manipulación en Miami, en Cuba, en todos los lugares donde hay cubanos. Es nuestro destino. Está en nuestras manos reconciliarnos. Porque un pueblo reconciliado en las dos orillas, ¿quién en Washington va a venir a decir que estamos en contra de Cuba? No, son mis hermanos que están del otro lado del mar. Es más, dejar a los cubanos americanos invertir en Cuba, porque ahora cuando inviertan en Cuba tendrán algo que perder si el gobierno americano se entromete. You have something to lose. Darle incentivo a la gente a que quiera que aquello funcione. Y eso solamente se puede llevar a cabo entre cubanos mismos, no entre Washington, no entre La Habana, es no entre los gobiernos de Washington y La Habana, es entre los cubanos de Miami y La Habana, que son los que tenemos que reconocer. Ya había hablado contigo sobre el tema. Si nosotros los judíos nos pudimos reconciliar con los alemanes, los cubanos de aquí y los cubanos de allá nos podemos reconciliar. Primero le quiero agradecer la idea esa de darle una continuidad, porque las cosas que salen bien una vez, obviamente hay diferentes dinámicas cuando usted hace las cosas una vez a cuando las va a hacer con regularidad. Eso obviamente requiere otra dinámica, pero es un buen ejemplo. Las cosas cuando se hacen es una buena manera de demostrar que se pueden seguir haciendo. Primero agradecerle
ese interés tanto a usted dice que hay varias personas que no quisieron, que lo quisieron hacer debajo del radar. Eso en el judaísmo también tiene una gran tradición, el mayor grado de sedaká, que se traduce a veces como beneficencia, pero es más de beneficencia, es como justicia. Es cuando usted entrega algo y no sabe ni a quién va. Y segundo, cuando la persona que lo recibe ni siquiera sabe que usted fue el que se lo dio. Así que usted es un mensch, en ese sentido, un judío justo cuando participa en una cosa así, y así se lo quiero reconocer. Es una inspiración por eso. ¿Hay alguna noticia sobre eso? ¿Hay chance de que se pueda dar mayor continuidad? ¿El grupo que está en esto quiere hacerlo de una manera más formal, más abierta? ¿Hay alguna manera que otras personas que quieran formar parte de la iniciativa puedan ser parte? A lo mejor estamos en un estado muy temprano y usted no puede decirlo ahora, pero puede decir un poco cuál es ese proyecto de continuidad. Es una cosa interesante para el resto de las personas que nos ven y escuchan. Sí, ya ha presentado la idea. Es decir, la gente en Washington está consciente de que queremos hacerlo más veces. Las burocracias, el MinSex, el MinRex, el MinSAP, el Medicuba, todos ellos están conscientes de que queremos hacerlo. Todos ellos están conscientes que lo pudimos hacer. Todos ellos están conscientes que vamos a organizarnos para poder continuarlo. Entonces, estas son tareas que dejamos ahora para la próxima visita en la que vamos a retomar el asunto ya con la conciencia de que hay un nuevo gobierno en los Estados Unidos que puede darnos inclusive mayor auge a llevarlo a cabo. Y en eso estamos, pero no quiero decirle a nadie dónde y cómo contribuir hasta que no lo tengamos bien atado para poder decir. A mí me gusta la idea como usted lo presenta, que es humanitario, quiere decir humanitario. No es humanitario para encubrir otra agenda, no, humanitario quiere decir vamos a hacer esto con tal y tal propósito, porque hay veces que en la política entre países muchas veces se usa un argumento, pero en realidad hay segundas, terceras intenciones que pueden ser más legítimas o menos legítimas, pero uno siente cierta, usted no le gusta la palabra manipulación, que yo creo que quizás hay otra palabra más, gestionar, manejar. Le doy ese consejo. Si puede manipular, no es la mejor manera de presentarlo, pero bueno, gestionar. Pero en este caso sí sería manipular. Invocar una causa correcta o una causa de nobleza obliga y que todo el mundo, más allá de partidos, no puede estar en contra de que se entreguen donaciones de un lado hacia el otro que lo necesita, y cuando eso se hace a partir de otras agendas que están a veces escondidas y a veces no tan escondidas. Ese es el primer punto que quiero decir, y quiero dejarle abierta la puerta para que un día que, si usted quiere, usted, el congresista Joe García, las personas que están envueltas en el proyecto quieren volver a venir y conversar de este tema, con tremendo gusto. Me gustaría tenerlo de vuelta y que conversáramos aquí de la cuestión. De las otras cosas que usted decía, porque me gustaría terminar ahí con esto la conversación. Yo creo que lo que usted está diciendo de la reconciliación es muy importante. Muy importante la idea de los cubanos piensen formas de reconciliar. Ese debería ser un tema. Usted dice que esos temas de política usted no se mete tanto, y yo le entiendo, pero esa es una discusión a tener. Lo que las buenas prácticas indican es que más contacto ayudan a reconciliar. Porque muchas veces se trata de reconocer la humanidad y la agenda del otro, que muchas veces ha cambiado o tiene otras dinámicas y otras
maneras de pensar y desde afuera o desde lejos la empatía es más difícil. Y usted ponía el ejemplo de las iniciativas de Abraham, que ahora ha usado un gobierno de coalición que hay en Israel con los países del Golfo, pero podemos decir avances importantes que se dieron el día que incluso la Fuerza Aérea israelí estaba preocupada cuando el presidente Sadat se apareció en Tel Aviv y habló a la Knesset y le dijo, miren, yo para la prueba de que yo sí quiero llegar a acuerdo es que yo vengo aquí y tengo tal, y habló allí. El contacto es algo que históricamente ha ayudado a la reconciliación. Hay diferentes sueños de reconciliación, para decirle con claridad. Mucha gente, cuando usted le dice, vamos a descomponer qué es lo que tú entiendes por reconciliación, ya ahí estamos durmiendo en la misma cama, pero con diferentes sueños. Pero es interesante que hay muchas cosas en las cuales se puede caminar y avanzar en esos sueños que son comunes, y una de las ideas es la idea del contacto. A mí me parece que es muy difícil estar a favor de la reconciliación y estar a favor de la prohibición de viajar. No sé, esas dos cosas, a nivel de evidencia, de buenas prácticas, es muy difícil, y eso toca políticas específicas. Tocaba políticas específicas del gobierno cubano, que la reforma migratoria cubana permitió que la gente pudiera venir más fácilmente, viajar al exterior, y también toca el tema de la prohibición de viajar que existe en los Estados Unidos. Segundo tema, hay toda una teoría que se llama la teoría de la paz democrática, pero que se descompone en la paz comercial, en la cual se dice que los países que más comercian tienen incentivos poderosos para reducir las áreas de conflictividad, y establecen lo que se llama en inglés issue linkage, o conexión de tema entre un tema de comercio, un tema de seguridad, un tema de relación migratoria, etc. O sea, es muy difícil decir que se está por la reconciliación y estar en contra del comercio entre los dos países, o la inversión entre los dos países, o la inversión entre cubanos que viven en un lado y los cubanos que viven en el otro. Entonces, yo con todo el respeto, y déjeme decirle que no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay simpatía por las labores que usted está haciendo. Yo creo que hay que pensar la reconciliación entre cubanos tanto como se pueda, en el entendido de que hay cables políticos que hay que tocar. O sea, ahí hay una electricidad que tarde o temprano hacemos, lo mejor sería prepararnos y ponernos los aislantes para usar una imagen técnica, y lo vamos a tener que tocar, porque hay políticas de un lado y del otro que favorecen u obstaculizan el proceso de reconciliación. Entonces, quiero terminarle, y ya le voy a dar la palabra para que usted diga lo último final, con una anécdota también muy judía, que se refiere al filósofo Martin Buber. Martin Buber fue un gran propulsor de la reconciliación entre judíos y cristianos. Y se dice que, creo, no me acuerdo en qué universidad era que él estaba hablando, y él hizo la historia de que le hacen la pregunta de en qué áreas él pensaba que no había solución en el diálogo entre judíos y cristianos. Y él dijo, mire, con relación a, por ejemplo, la llegada del Mesías a la tierra, al mundo, a la era mesiánica. Y entonces él dijo, pero hay tantas cosas que los judíos y los cristianos podemos hacer juntos para poder reconciliarnos mejor y para que el mundo sea mejor, que nosotros, yo les recomiendo que esperemos a cuando el Mesías vuelva. Y yo espero, y le preguntamos, ¿ha estado usted antes aquí? ¿Usted vino o no ha venido? Y dice, la manera que él terminó, y dice, y yo espero estar tan cerca de él como sea posible para murmurarle, no conteste, por favor, no conteste. Y es la idea de que se puede hacer mucho de reconciliación
a veces enunciándolo, a veces no enunciándolo, y usted lo ha hecho cuando ha gestionado con el congresista Joe García y otros este donativo a Cuba. Y en cierta medida se puede trabajar en esa área y un día nos podemos preguntar si fuera completo o si no era completo y todo eso. Y ojalá podamos estar tan cerca de la persona que se supone que contesta eso, el presidente de Cuba, el presidente de Estados Unidos, y poderle murmurarle, no conteste, por favor, no conteste. Porque si en la práctica ocurren cosas como la que usted está haciendo, como el intento del tractor Ogún, como el de abrir su hostal, como el de participar en una cosa como esta, los esfuerzos de reconciliación ganan más y pueden ir en paralelo con una reflexión sobre la reconciliación perfecta en teoría. Entonces, discúlpame de nuevo, yo invito a mis invitados a una conversación, nunca los invito a solo una entrevista. Usted ha llevado la voz cantante, pero yo también he puesto de mi parte, así que le quiero dar la última palabra. Esto es parte de reconciliarse, hablar, expresarse, oír. Yo siempre he dicho que el humano tiene 2 orejas y una boca y que lo use en esa proporción, porque oyendo al otro participante se aprende mucho de cómo piensa y ese aprende para poder convencerlo de cómo reconciliarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Los cubanos de allá tenemos que oír a los cubanos de aquí, los cubanos de aquí oír a los cubanos de allá y darnos cuenta que todos queremos lo mismo. Todos queremos lo mismo. Una Cuba que empezando por el 2021 tenga las facilidades de poder superarse, tenga las facilidades de encontrarse con el resto del mundo, llevarse con todos los países del mundo y tener a lo que todos aspiramos, una mejor vida, una mejor calidad de vida. Eso es todo. Bueno, es una buena manera de terminar. Gracias, Saúl. Ha sido un placer tenerte. La puerta está abierta para cuando querramos volver a tener esta conversación. Y un gusto, que tengas un buen año 2021 y te deseo lo mejor. Muchas gracias.